Buenas tardes, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozamos y alegramos en Él. Vamos rápidamente a la palabra, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. La palabra va a ser leída en Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, y dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre me he hecho esta pregunta, ¿verdad? Desde que siempre estudiamos, ¿verdad? La palabra, de por qué, cuál fue la razón principal por la cual Jesús se bautizó en el desierto, si Jesús no había cometido ningún tipo de pecado. Jesús era el Hijo de Dios y Jesús tenía una naturaleza, al ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, tenía una naturaleza espiritual, ¿verdad? Divina, y por la parte de María pues tenía la parte humana, por la parte, ¿verdad? de la sangre de María, por ser engendrado, ¿verdad? Tenía la parte humana y la parte divina. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual Jesús tenía que haber sido bautizado en el Jordán como cualquier pecador? Si los que iban donde Juan tenían que confesar sus pecados para ser bautizados. Mas sin embargo, Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan se le oponía y decía: no, yo necesito ser bautizado por ti porque pecador soy yo, no tú estás limpio. Cuando leemos la parte, ¿verdad? Entonces tenemos que ir un poquito más a la historia. Cuando Naamán el sirio fue bautizado, fue al Jordán y se zambulló 7 veces por orden del profeta Eliseo, perdón. El profeta Eliseo lo envió para que fuera bautizado. Le dijo: te vas a lanzar 7 veces en el río Jordán y tu piel quedará limpia. Y entonces en ese momento Naamán se zambulla en el agua 7 veces, cuando la última vez queda sano. Entonces, ¿cuál es ¿verdad? ¿Cuál es el paralelo entre el bautismo de Jesús y el bautismo y la zambullida de Naamán? Naamán es pecador y Naamán tiene una enfermedad y es sepultado. Cristo está limpio, está sano. Cristo está sano, Cristo está limpio, Cristo no tiene pecado, y el zambullido. Ambos suben, pero hay una diferencia. Ahí hay una diferencia entre todos los que Juan bautizó. Y fue esta fue la señal. Que dice la Biblia que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo como paloma, posó sobre Cristo, y se abren los cielos y se escucha una voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en que yo me deleito, en que yo siento placer. Dando a entender que Jesús había entrado limpio a las aguas del río Jordán, sin enfermedades y sin pecado, y con una naturaleza divina y una parte humana. Cuando entra a las aguas, recoge los pecados y las enfermedades de todas las generaciones, antes y después, y entonces puede llegar a la cruz del Calvario, crucificar pecados y los pecados y las enfermedades. Y dice la palabra que fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados para darnos paz con Dios. Recayó sobre Jesús el castigo y por sus llagas fuimos sanados. Entonces Jesús nos hace libres mediante la muerte y resurrección de entre los muertos.
muere, entra a las aguas bautismales para demostrarnos a nosotros que también al entrar nosotros a las aguas bautismales estamos cambiando una naturaleza pecaminosa y enferma, y cuando subimos de las aguas en simbología, pero Dios lo ve así, entonces salimos nuevas criaturas en Cristo para desarrollar los planes y propósitos de Dios. No quiere decir que de ahí en adelante no fallemos, no pequemos, no hagamos lo malo, sino que hay una naturaleza nueva que se va desarrollando dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, y entonces podemos caminar como Jesús caminó en la tierra, para luego terminar el propósito de Dios y ser resucitados con Él. Dios te bendiga, bendiciones.